la distrital número 1, también a los representantes del Instituto Central Vicente Cáceres y de la Asociación Compartir. En representación de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, nosotros este día damos la bienvenida al ingeniero Andrés Cruz. El ingeniero es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ingeniería Química. Él es ingeniero químico y también tiene un posgrado en protección radiológica obtenido en una universidad en Argentina. Ha trabajado con la Dirección General de Energía de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente y también en la Escuela Agrícola Panamericana. Demos un fuerte abrazo porque él también está dando un voluntariado este día, colaborando con los maestros en impartir esta conferencia. O sea que podemos aprovechar para hacerle todas las consultas que queramos en el tema de uso pacífico de la energía nuclear. Un fuerte abrazo para el ingeniero Andrés Cruz Avelino Santos. Gracias. Antes que nada, porque siempre dedicamos a Dios esta conferencia, ¿verdad? Nuestro trabajo diario. Y invitamos a la compañera de la distrital número 1, quien va a dirigir una oración a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a comenzar diciéndole, divino y alabado Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por todas las maravillas que tú nos das a diario, por el aire que respiramos, por la vida misma. Pero hoy en especial, Señor, te damos gracias por este seminario. Permítenos, Señor, llenarnos de sabiduría, de tu aprendizaje y poder aplicar en cada uno de nuestros centros educativos, en nuestros chicos, en nuestra familia, en nuestra comunidad y, por qué no, en el mundo entero, todo el conocimiento que hoy vamos a adquirir. Te damos gracias, Señor, y te pedimos porque cesen las guerras en el mundo y porque tú prevalezcas. Amén. Buenos días. Muchas gracias a la ingeniera Carolina por la oportunidad de compartir con ustedes algo de este conocimiento, de este tema que es polémico algunas veces, otras veces no es muy comprendido, quizás sea por la poca información que circula. La idea es que compartamos y veamos qué significa la energía nuclear, cuáles son sus usos pacíficos, porque los usos militares no queremos saber de ellos, ¿verdad? Muy destructivo. Ya uno cuando escucha hablar de energía nuclear le viene a la cabeza Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Donde se causó gran destrucción con el uso de esta energía. Pero aparte de los usos bélicos, tienen usos pacíficos y está con nosotros y que nos demos cuenta. Vamos a empezar entonces repasando algunos conceptos, poniéndonos en contexto. Por ejemplo, ¿qué son las radiaciones? Para entender la energía nuclear, bueno, primero debemos entender qué son las radiaciones. Y bueno, cuando hablamos de radiaciones no se tiene un concepto claro, ¿verdad? Pero se las asocia con algo negativo. Siempre que hablamos de radiaciones, las asociamos con algo negativo. Pero bueno, no es del todo negativo. En realidad, si uno piensa, el Sol tiene radiación. El Sol emite radiación electromagnética. Sin la radiación, la vida tal como la conocemos no sería posible. Es decir que, aunque no estemos conscientes, las radiaciones han contribuido a lo largo de la evolución a que la vida se haya desarrollado hasta el punto donde estamos. La mayor parte de la radiación que recibe la población mundial
proviene de fuentes naturales. Uno pensaría que viene de fuentes artificiales. Lo que pasa es que las fuentes artificiales son más concentradas, pero estamos expuestos a lo que se llama el fondo de radiación, la radiación cósmica, por ejemplo, la radiación en los hogares, ¿no? Es decir, es inevitable estar expuesto a la radiación. En los últimos 100 años, bueno, 120 años aproximadamente, ¿no? Desde el descubrimiento de los rayos X, hemos producido artificialmente elementos radiactivos y diferentes tipos de radiación. Y hemos aprendido a usar la energía nuclear con diferentes propósitos. En realidad, el primer uso que se le dio a la energía nuclear fue uso pacífico, no fue uso bélico. Al inicio del siglo, cuando se descubrieron los rayos X, se le dio un uso terapéutico. ¿Cómo se ha usado la energía nuclear o cómo hemos aprendido? Bueno, se le ha dado usos médicos, con los primeros usos, después usos bélicos, usos industriales y para la generación de energía eléctrica. Algunos países, desde hace un buen rato, su matriz energética en gran parte es producida por energía nuclear, ya sea porque no tienen fuentes convencionales de energía o porque no tienen fuentes renovables. Entonces, es una opción para ellos producir energía a partir de reacciones nucleares, que si bien es cierto, ¿verdad?, tiene lo que se llama riesgos asociados. También es cierto que son fuentes limpias, no emiten gases de efecto invernadero, y si se tiene tecnologías maduras y controles apropiados, es una energía que tiene para largo, ¿verdad?, para una larga duración y alto rendimiento, con alto rendimiento y confiable, ¿verdad? Confiable, digo, mientras no haya accidentes, porque el problema de estas energías son los accidentes. Cuando se da el accidente es catastrófico y genera reacción en la opinión pública, y mala prensa, etc. Pero como quiera que sea, estamos en este tema. ¿Quiénes son los pioneros? Podemos identificar algunos pioneros en eso, ¿no? Como a Henry Becquerel, que fue el descubridor de la radioactividad, William Röntgen, que descubrió los rayos X, o las investigaciones de Marie Curie y de Pierre Curie. Creo que todo el mundo, ustedes que están en el sector educativo, les viene la idea Marie Curie. Marie Curie fue una química y física brillante, fue premio Nobel por su trabajo sobre la radioactividad y por el descubrimiento del radio, el elemento químico radio. Y Pierre Curie, que era el esposo, también hizo aportes importantes en este tema, y los hijos de ellos también fueron premios Nobel. Por ejemplo, Irene Joliot-Curie, que también fue premio Nobel de física por aportes importantes a la ciencia. Esto es como para despertar un poco la curiosidad y ver que el tema ya tiene tiempo, ¿verdad? El problema de esta energía es que, bueno, la opinión pública siempre ha mostrado preocupación por la potencialidad, ¿verdad?, por los usos negativos, por los malos usos de la energía, ¿verdad? Y bueno, porque no podemos desconocer que las radiaciones, si no se manejan bien, pueden tener efectos a largo plazo. Aparte de efectos en el momento, pueden tener efectos a largo plazo sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque una característica de las radiaciones es que no se ven. Podríamos estar expuestos aquí, y si las dosis son bajas, no las vemos ni las sentimos, ¿no? Por supuesto, cuando las dosis son altas, aunque no se vean, sí se sienten, ¿verdad? Sí sienten los efectos en el momento, como efecto por, ¿cómo se llama? Se le quema la piel, por la temperatura, etc. Pero cuando las dosis son bajas,
uno puede estar expuesto a la radiación y no se da cuenta. Pero con el tiempo pueden surgir efectos que se llaman efectos estocásticos o efectos probabilísticos. Es decir, puede que a los que estemos aquí a uno nos pase y a los demás no pasó nada. Entonces, eso genera en la opinión pública aprehensión, duda. Pero bueno, yo creo que es correcta la duda, pero no debe ser exagerada. ¿Para qué son las radiaciones? En general, ¿qué son las radiaciones? No podemos definirlas como el transporte o la propagación de la energía en forma de partículas u ondas. La luz solar, el transporte de energía a partir del sol en forma de partículas u ondas. Entonces, si la radiación es debida a una fuerza eléctrica, a una fuente eléctrica o a una fuerza magnética, se le llama radiación electromagnética. Y entonces podemos concluir que la radiación electromagnética está formada por partículas llamadas fotones. Estamos recibiendo en este momento fotones de luz. Fotones de luz o ondas de luz, porque la tienen el carácter de partículas. Bueno, ok, entonces de acuerdo a la energía, la radiación le vamos a poner diferentes nombres. Vamos a llamar, por ejemplo, luz visible, que está en un rango de energía, rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, microondas y otras. Entonces ya ven, ¿no? Las radiaciones están por todos lados, ¿no? Lo que pasa es que uno, bueno, lo que ve es la luz visible, nada más. Y ahí el nombre, ¿no? Pero hay otras radiaciones como los rayos X que no las ve, pero ¿quién se los afecta? O los rayos gamma. Entonces, decíamos que las radiaciones ionizantes son fotones o partículas emitidas por elementos radiactivos. Entonces, las radiaciones, en general tenemos radiaciones electromagnéticas y tenemos un tipo especial que se llama radiaciones ionizantes, que son fotones siempre o partículas, pero que tienen una característica especial, ¿no? Esas tienen energía suficiente para ionizar átomos o moléculas, de ahí el nombre de ionizantes. Las otras, las que no son ionizantes, no tienen ese efecto en la materia, ¿no? No ionizan la materia, no interaccionan con la materia, la interacción no es importante. Entonces, podemos ir ya acercándonos al concepto. ¿Qué es la desintegración radiactiva? ¿Qué es la desintegración radiactiva? Es un fenómeno físico que tiene propiedades muy particulares, ¿no? Y que están relacionadas con la llamada mecánica cuántica. Hay cierto tipo de elementos, o propiamente dicho, de núcleos. Hay ciertos núcleos de elementos que son inestables y que espontáneamente entonces emiten radiación, emiten energía, ¿verdad?, para estabilizarse. Y dejan de hacerlo cuando llegan al estado estable, como dice la palabra. Y ¿cuál es la forma que uno puede caracterizar de la intensidad de la radiación? Bueno, podemos introducir un concepto que se llama el concepto de la vida media. El concepto de la vida media de una radiación o de un elemento radiactivo, que la podemos definir de la siguiente manera, ¿no? El tiempo de vida media de un elemento radiactivo se define como el tiempo requerido para que tanto la actividad como el número de átomos decaiga a la mitad de su valor inicial. Es decir, que partiendo de un valor inicial, después de un tiempo que pueden ser minutos, años, siglos, miles de años, la actividad se va a reducir
a la mitad de su valor inicial. De ahí que hay ciertos elementos radiactivos como el carbono 14, por ejemplo, que se usa para tratar. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida media de miles de años, 5.600 años. Entonces quiere decir que midiendo cuál es la actividad en un determinado momento podemos decir, ok, esto al inicio tenía tanto, por tanto decimos el tiempo transcurrido es tantos años y podemos entonces relacionarlo, ¿verdad? Relacionarlo con la vida de objetos de interés. Aquí en este cuadro inferior podemos ver la vida media de algunos elementos comunes, por ejemplo el urano 238, tiene 5.000 millones de años, el uranio 225, 700 millones de años. Estamos hablando de escalas de tiempo muy importantes. El plutonio 239, 24.000 años, el carbono 14, aquí 5.600, lo que hablaba. Y tenemos el cobalto 60, por ejemplo, el que se usa en radioterapia, aquí en nuestro país se usa en San Felipe, que tiene una vida media de 5 años. De 5 años quiere decir que una fuente de cobalto de este tipo puede durar que unos 30 años en uso, ¿no? Después de 30 años ya la actividad ha decaído tanto que hay que cambiarla, ¿no? Y de hecho eso es lo que hacen en los hospitales donde se usa esta fuente radiactiva, ¿no? Usarla un tiempo, unos 25 o 30 años, y después ya no es tan energética que cuando ya nada sirve aplicarla, ¿no? O tiene que aumentar, decimos, el tiempo de exposición a la fuente. Bueno, entonces en vez de hacerle beneficio al paciente le causa daño, ¿no? Y bueno, ahí tenemos elementos como el sodio 24, por ejemplo, que tienen vida media pequeña, ¿verdad? De 15 horas, ¿no? O el flúor de un minuto. Y bien, bueno, estamos, decíamos, inmersos en campos de radiación. La radiación la podemos encontrar aquí mismo. Las paredes estas deben estar emitiendo radiación. ¿Por qué? Porque han sido construidas con materiales que tienen elementos radiactivos. Nosotros mismos emitimos radiación, porque todos tenemos sodio en el cuerpo, ¿verdad? Y hemos visto que hay un sodio que es radiactivo, ¿verdad? Y bueno, de hecho, digamos, en los países donde hay mucho riesgo de radiación aguda o de accidentes, a la gente le dan una pastilla de sodio, ¿no? Para evitar que el sodio radiactivo del accidente se aloje en el cuerpo. Entonces le dan un sodio para proteger la glándula, no, esta de enfrente, ¿cómo se dice? La tiroides, para proteger la tiroides, ¿no? No pasa nada, no, esa es prevención, ¿no? Generalmente a la gente que vive cerca de los lugares de exposición, donde hay central nuclear, por ejemplo, o donde hay un accidente nuclear, entonces bloquean la glándula. ¿Cuál es el más o menos el por qué puede haber accidentes? Ha habido varios ya. Sí, bueno, puede haber por diferentes causas. Uno por lo que la contención falle, porque estas fuentes deben estar en un sistema de contención formado por plomo, contención primaria, concreto, contención secundaria, luego separación entre la fuente y la gente como contención, como otra contención, ¿no? Porque aquí dice que las radiaciones, si bien tienen esta característica que hemos hablado, también, ¿verdad? Si uno se aleja, disminuye. Con el cuadrado de la distancia disminuye la intensidad de la radiación. Entonces, lo que uno debe hacer es alejarse lo más rápido posible del campo. Y eso le garantiza cierta protección. Bueno, ¿cómo se presentan las radiaciones ionizantes? ¿Cómo podemos identificarlas? Bueno, fíjense, se presentan en poca forma, ¿no? En pocas variedades. La podemos clasificar en radiación alfa, radiación beta, radiación gamma y radiación neutrónica. Entonces, ¿qué es la radiación alfa? Bueno, un núcleo inestable
emite un núcleo de helio, no de hielo. Un núcleo inestable emite un núcleo de helio, ¿no? Un núcleo de helio está formado por 2 protones y por 2 neutrones. Y entonces el núcleo original se transforma en oxígeno. Si emite 2 protones, quiere decir que el núcleo original baja su número atómico en 2 unidades. Porque recuerden que el número atómico de un elemento es por el número de protones. Si emitió 2, entonces el que queda tiene 2 protones nuevos, entonces el número atómico bajó en 2 unidades. Y su masa atómica va a bajar en 4 unidades, ¿no? Porque recuerdan que la masa atómica es la suma de los protones más la suma de los neutrones. Y eso hace que el núcleo que era inestable ahora quede estable. Luego tenemos la radiación beta, ¿no? Que podemos distinguir 2 tipos de radiación beta. Beta positivo y beta negativo. Beta negativo si emite un electrón, ¿no? Y si emite un positrón decimos que es un beta malo. Y bueno, de nuevo, ¿no? Los núcleos hacen esto para estabilizarse. Si estuvieran estables, no emitirían nada. Entonces la radiación beta se emite para que el núcleo se estabilice, ¿no? Por la emisión de energía y de estas partículas. Luego tenemos la radiación gamma, ¿no? La radiación gamma, que serían fotones, ¿no? Fotones de energía, de alta energía, vale decir. Son emitidos también a partir de núcleos inestables, ¿verdad? Generalmente donde hay emisión beta, también hay emisión gamma. Y tenemos la radiación electrónica, que es la emisión de neutrones. Recuerda, los neutrones no tienen carga ni eléctrica, no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa. Entonces, no interaccionan con la materia, ¿no? Pero bueno, a su paso, a través de la materia, lo que van es perdiendo energía y con absorción. Y por último tenemos los rayos X. Todos estamos familiarizados con los rayos X, ¿verdad? De alguna forma. Sí. Digo que es casi imposible que uno no haya estado expuesto a los rayos X, ya sea por una placa dental, placa de tórax, etc. El rayos X, digamos que es muy común en nuestro país, hasta desde la clínica más pequeña hasta las más grandes, todos tienen un tipo de rayos X. Y esto, bueno, este es los primeros beneficios de la radiación. Sí, esto de los rayos X es viejísimo, tienen más de 100 años de estar usándose, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué son los rayos X? También, ¿verdad? Parecidos a rayos gamma, con fotones de alta energía, que se producen cuando los electrones son acelerados y se frenan, como es, se estabilizan. Entonces, para estabilizarse, emite el rayo X. De hecho, así se genera en estos aparatos. Se excitan los electrones a partir de la corriente eléctrica, que son bastante electrones, mega electronvolts, digamos, o megavoltios. Se los excitan, de modo que los acelera y después pega en un metal como el tungsteno, se frenan infrarrojamente, ¿no? Y genera rayos X, es lo que se usa. Tiene un nombre en alemán, esto de la producción de rayos X, que le llaman, ¿cómo se producen los rayos X? Dice, se producen mediante un fenómeno que se llama Brennstrahlung, en alemán. ¿Qué es eso? Frenado súbito, Brennstrahlung. Esa es una palabra ahí que viene del alemán, dice. Bien, entonces, dice, las partículas alfas no tienen mucha penetración, pueden ser frenadas por la piel, digamos. Bueno, hay partículas alfas y las frenamos con la mano. Recorren unos pocos centímetros en el aire, son frenadas por el aire. Dicen que, por eso decía que no toda la radiación hay que tenerla. La partícula alfa tiene un poco recorrido en el aire, de unos 2 a 3 centímetros. Fácilmente frenado por una hoja de papel. ¿Por qué? Porque son partículas pesadas.
Pero bien, uno no se da cuenta, a lo mejor la estamos frenando y nos damos cuenta. Luego, la partícula beta penetra un poco más, ¿no? Pasa a través de la piel o a través del papel, pero es frenado por el aluminio. Papel de aluminio en la frente. Ahora, los rayos X, vean, es difícil frenarlo, porque es frenado por el plomo o por el hormigón atenuado, ¿no? El plomo la frena, ¿no? Bueno, por eso la gente que trabaja con esto usan unos delantales de plomo, guantes de plomo, y tienen se ponen atrás de una puerta que tiene plomo, ¿no? Para que no le llegue. ¿Por qué? Porque en este momento el que se beneficia del rayo X es el paciente, ¿verdad? No el que está operando el equipo. Uno que va, bueno, uno se pone, pero obviamente se pone a la parte que uno quiere, que solo al área, no a todo el cuerpo. Pero uno se pone, pero bueno, esa posición es válida porque uno está logrando un beneficio en este momento. El que no logra el beneficio debe evitarlo. Y bueno, los rayos gamma tampoco son frenados fácilmente, solo por el plomo y el hormigón, ¿verdad? Y los neutrones, bueno, los neutrones que no pueden ser frenados, pero que interaccionan con la materia, al final se convierten en otro tipo de radiación. Entonces, siempre que recordemos las radiaciones ionizantes, debemos pensar cuál es su capacidad de penetración en los materiales. Unas penetran más, otras penetran menos. Las que penetran menos, la radiación alfa, la beta. Son muy penetrantes, la radiación gamma, la neutrónica y los rayos X. Bueno, aquí hay un resumen de lo que estaba hablando. Los materiales que atenúan la radiación o que la frenan completamente. Bueno. Bien, como mencionábamos al inicio, entonces, nuestra especie ha evolucionado en un ambiente naturalmente radiactivo. Naturalmente. Y nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por partículas provenientes del espacio, que es lo que nosotros llamamos rayos cósmicos o radiación de fondo, y que consiste principalmente de protones, núcleos pesados, partículas alfa y beta y radiación gamma. Es decir, no nos escapamos de la radiación. Lo que pasa, bueno, que esa radiación de fondo ya nosotros estamos adaptados a ella, ya no nos hace, no nos causa perjuicio, sino más bien ha sido beneficioso. Bueno, como en todo decimos, ¿no? Lo que causa daño es el exceso. Entonces vamos a ver que estas radiaciones también, ¿verdad? Si se superan ciertos límites, ahí se hay problema. ¿Sí? Pero se supone que la capa de ozono, ¿verdad? No se perdió, por así decirlo, nos ha protegido durante mucho tiempo de este tipo de cosas. Ahora, con la destrucción que ahora hay en la capa de ozono, no les va más directo. Sí, no, la atmósfera terrestre frena, por eso es que lo que nos llega es lo que nos hace daño, ¿no? O sea, la mayor parte es frenada en la capa superior de la atmósfera, pero siempre pasa una que nos da una dosis, que es lo que se llama radiación de fondo. Entonces, claro, el riesgo es que en algún momento la atmósfera terrestre no frene esa radiación y pase toda. Ahí entonces sí tendríamos problemas, ¿no? Ahí sí. Y bueno, no solo sería con la luz solar, la destrucción del ozono en la atmósfera, como decía, el ozono, recuerdan que evita la penetración de los rayos ultravioletas. Siempre llega algo, pero lo que llega es mínimo. Entonces el peligro es que pase todo, y eso sí nos quema. Bueno, es parecido con el resto de las radiaciones, ¿no?
sonda no usa radiación ionizante, no radiación normal, decimos, solo calienta. Pero la ionizante, fíjate, el uso de la radiación ionizante es controlado por el Estado, porque tiene riesgos inherentes, ¿no? Si se maneja mal, esto crea accidentes. Bueno, enferma gente, o la mata para no ser catastrófico. Si el uso de la energía nuclear, ya sea para un espacio, ya sea para uso pacífico o para uso pacífico, que es lo que nos interesa, está controlada, ¿verdad? Desde la producción, el transporte, el uso, hasta la disposición final. De todos los estados en el mundo la controlan, y hay un suborganismo que se llama el Organismo de Energía Atómica, que es el que se encarga, ¿verdad?, de hacer la vinculación entre todos los estados y emitir guías y normar, digamos, el uso. O sea, esto es un poco delicado, ¿no? Yo no puedo decir que tengo en mi casa un gramo de esto que es reactivo porque prohibido, ¿no? Inmediatamente somos objeto de sanción o de vigilancia, ¿no? Esto es en lugares controlados, hospitales, industrias, etc. Y no sé si te han escuchado, ¿no? Digamos, en el mundo en general y en Honduras en particular hay lo que se llaman fuentes radiactivas gastadas. Cuando decimos gastada quiere decir que su radiación inicial ha decaído tanto que ya no sirve para el propósito original, ¿no? Pero siempre es radioactiva. Entonces, yo recuerdo que hace algún tiempo esta gente de Estados Unidos andaba en todos los países asegurando esas fuentes gastadas, decían, porque tenían miedo de que alguien la agarrase y la crease. Donde hay público, ¿no? Aunque el efecto sea mínimo, el miedo es mucho. Por acumulación ya se vuelve más. Es la acumulación, pero más que todo el miedo, ¿va? Si alguien dice, hey, lanzaron una bomba de cobalto ahí, y la gente asusta, ¿va? Todo el nombre. Sí, es así. Porque en realidad no es bomba, es una fuente, este es un nombre. Entonces hay un programa ahí de los estadounidenses de asegurar las fuentes en desuso para que no estén dispersas, de modo que siempre haya control, ¿verdad?, el organismo regulador, y sepa dónde están y con qué nivel de actividad están. Bueno, eso es una buena práctica, la verdad. En todos los países se hace eso. En Honduras hay un proyecto de ese tipo de aseguramiento de fuentes radiactivas en desuso. Y bueno, tienen cámaras de vigilancia, hay una gente ahí, hay inclusión. Bueno, pero falta todavía, ¿no? La idea es hacer un almacén central donde tenerlas ahí, y usted diga, aquí están. Aquí está y está identificado. Cuando se controla, cuando entró, cuánto tiene ahora, y aquí está. Nadie la puede agarrar, porque hay vigilancia. Hasta que sea inerte, digamos, y que entonces se pueda desviar en el ambiente, ¿no? Pero como hablábamos, unos muchos años. Eso, somos muchos años para hacer eso. Pero entonces digamos que la Tierra y los elementos que se encuentran en la naturaleza emiten radiación, porque son parte de sus constituyentes, por ejemplo, el potasio 40, el polidio 87, el urano 238, o el torio 232, o el radón, que es un gas y que está presente mucho, ¿verdad?, en las construcciones, porque se encuentra en la Tierra. Y entonces gran parte de la radiación, decía que viene de las paredes, de los pisos, porque los materiales de construcción tienen de estos elementos naturales. Lo que pasa es que no está concentrado, ¿no? Donde hay uranio, por ejemplo en Argentina o Brasil, hay uranio para poder usar, digamos, en energía nuclear, hay que purificarlo. Hay que purificarlo para que pueda entonces ser acto, ¿no? Y por eso algunos países, con la Organización de Energía Atómica, se opone a eso, se opone a los países que agarren esto y lo purifiquen y lo retiren, porque para que lo quiere, para uso bélico. Y ese es el conflicto con Irán, recuerda, porque Irán estaba purificando elementos reactivos, porque el estado natural
no sirven ni para producir energía eléctrica ni para hacer bombas atómicas. Pero en su estado ya de refinación, concentración, sí. Y ahí la vigilancia. Bueno, por otra parte, ¿verdad? Los alimentos que ingerimos, el agua y el aire también tienen en su composición una pequeña porción de elementos radiactivos. Y como decíamos, nuestro propio cuerpo contiene potasio, ¿verdad? Parte del cual es radiactivo. O sea, vamos viendo que esto no es tan terrífico, ¿no? Ha estado con nosotros desde hace miles de años y va a estar, ¿no? Y bueno, entonces hablábamos que los elementos inestables o los núcleos inestables se desintegran para estabilizarse. Y bueno, entonces la desintegración radiactiva, dice que esto es muy importante, ¿verdad? No depende del entorno, no le afecta a la temperatura, la presión, las reacciones químicas, ni nada. Cuando un núcleo inestable emite radiación, nada lo va a afectar. Y bueno, cada radionucleido, como decíamos al inicio, va a estar caracterizado por su vida media, que puede ser desde segundos hasta millones de años. Además de los procesos naturales de desintegración, ¿verdad? Las radiaciones ionizantes también pueden producirse en procesos, otros procesos, por ejemplo, como hablamos por frenado de partículas, que se emiten iones, perdón, se emiten fotones que ionizan la materia, ¿no? También se puede emitir radiación a través de equipos como el ciclotrón, por ejemplo, acelerador lineal, acelerador de partículas cargadas, etc. O sea, además de procesos naturales, podemos producirla por procesos artificiales. Y bueno, el rayos X son artificiales, ¿sí? Aceleramos los electrones, producimos rayos X. O en un equipo que se llama acelerador lineal o en el ciclotrón. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre qué es lo que producen estos equipos y para qué. Entonces, veamos, hagamos una revisión de las fuentes naturales de radiación, de dónde recibimos la radiación. Por ejemplo, la radiación cósmica representa el 14% de la radiación anual que recibimos. La radiación terrestre, la que viene de las paredes, del aire, el piso, representa el 18%, ¿sí? Es más la terrestre que la cósmica. La radiación interna, la que emite el propio cuerpo, el 11%. Y el radón emite el 43%, este emite bastante. En total, entonces, la radiación de fuentes naturales contabiliza el 86% del total de radiación. Quiere decir que el otro 14% viene de fuentes artificiales, ¿no? Y en su mayor parte fuentes de uso médico. Ahora, ¿quiénes son los que están más expuestos a la radiación natural? Como la compañera hablaba, ¿verdad? Aquí la radiación es más baja, pero a medida que subimos, es más alta ya en el espacio, ¿verdad? Es más alta a medida que nos acercamos a la atmósfera terrestre, y fuera de la atmósfera, bueno, muchísimo, ¿no? Pero, claro, que tiene alta. Sí, aunque dice que, bueno, en esto hay controversia. En realidad, decía un profesor allá en el de la radiación, uno no se salva, lo mejor es alejarse. Dice que el traje es más corto, para dar sensación de seguridad, La presión también. sí, en el espacio diría por la presión infrarroja, pero para la radiación, bueno, la alfa, la beta, la otra, la gamma y la electrónica, No hay que lo pare. no hay que lo pare. Y lo mismo en los hospitales, a lo mejor es alejarse. Claro, la gente se pone ahí unos guantes y cosas, pero es limitado la protección. Porque la radiación tiene esa característica, es difícil pararla. Pero en el caso de los pilotos y las azafatas, como andan muy arriba, ellos se lo reciben más que nosotros. ¿Por qué? Porque llaman a nosotros, el aire es la dimensional, y cuando llega aquí llega que nada. Entonces recibimos menos, las azafatas, los pilotos, los pasajeros que viajan mucho, ellos sí están más expuestos a la radiación natural, ¿no? Pero en definitiva, todos los seres humanos estamos expuestos.
tanto externa como interna. O sea que de ahí no nos escapamos. Pero bueno, ¿cuánto recibimos de importante? Que recibamos no tiene cosa. ¿Cuánto recibimos de eso? En lo claro, ¿no? Entonces hay algunas medidas. En general la población mundial recibe de radiación natural unos 2.8 mil sieverts, se llama la unidad. Ya voy a hablar de la unidad al año. Eso es poquito, la verdad. Eso es poquito. Luego se recibe. No es determinante en nada. No es determinante. A menos que ahí le agregue una radiación artificial, ¿no? Y sube el pico, ahí sí, ¿verdad? Pero si no recibe todo el año eso no pasa nada, porque es lo que hemos recibido siempre. Desde que nacimos. Ahora, hablamos de la radiación natural, ahora veamos qué es la radiación artificial. Bueno, creo que el nombre nos dice artificial que es producida por el hombre, ¿no? Es producida por nosotros en diversas actividades como medicina, industria, minería, pruebas de armas nucleares, hay que decirlo porque también se produce ahí generación de energía, que tiene bastante preponderancia ante la escasez de las otras fuentes de energía, y en accidentes nucleares. El accidente nuclear no es deseable y se hace todo para evitarlo, pero cuando se produce, ahí hay radiación, ¿no? ¿Recuerdan de Chernóbil, allá en la ex Unión Soviética? Hubo un accidente nuclear, ahí se produjo mucha radiación y la gente del entorno sufrió lo que se llaman efectos determinísticos, en el momento que se murió, y la gente, la que estaba lejos, todavía sigue sufriendo los efectos, pero se llaman efectos estocásticos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el evento ese fue en el 86, todavía hay secuelas, ¿verdad? De niños con malformaciones genéticas, problemas ahí, problemas de ese tipo, ¿verdad? El cáncer es un problema de largo plazo, ¿verdad? Es estocástico. Sí. Todos podemos desarrollar un cáncer o no lo podemos desarrollar, ¿verdad? Pero existe la posibilidad que no ustedes, porque es un efecto a largo plazo debido a radiaciones y a otros elementos. Las antenas de esas de telefonía tienen radiación o Radiación electromagnética, pero no ionizante. No ionizante. Dañan a las personas. Dice que no hay estudio concluyente, ¿verdad? Por supuesto, como son radiaciones de alta energía, no hay que estar cerca de ellas, ¿verdad? Pero no son de este tipo, no son ionizantes, o sea, son como las demás, como las ondas de radio, emisión, como las ondas de radio, como la luz visible, microondas. y los celulares. Igual, no es radiación ionizante, es radiación común, radiación electromagnética común. Ok, entonces es importante destacar, ¿verdad?, que los usos de la radiación relacionados con la medicina, ¿verdad?, son beneficiosos, ¿no? De hecho, cuando se descubrió esto, lo primero que se hizo fue usarlo, ¿verdad?, con fines médicos, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es la composición de la radiación de origen artificial. Por ejemplo, decir la médica, mire, 14%. Rayos X, tomografía, tratamientos, 14%. Ensayos nucleares, 0.2%. ¿verdad? Es poco, pero bueno, cuando ocurre el evento, es complicado. Bueno, Chernóbil, mire, por cuánto ha contribuido con 0.07%. Y las centrales nucleares, 0.01%. Total, 14%. Bueno, yo creo que aquí queda evidenciado que el que más contribuye con las radiaciones artificiales son los médicos. Pero bueno, eso es así porque la población recibe un beneficio de ese uso. Entonces está justificado. Lo demás no está justificado, aunque sea poquito, no se justifica. El médico se justifica porque el que va
Entonces, y eso es importante, ¿verdad? ¿Qué determina el uso de una fuente radiactiva? El beneficio. Se hace una comparación, beneficio versus detrimento. Si el beneficio es mayor que el detrimento, la usamos. Si no, no se usa. Y bueno, ahí pueden ver un gráfico después. ¿Cómo está esto? Y bueno, vamos entrando aquí poco a poco. ¿Qué sucede cuando la radiación y la materia interactúan? Bueno, creo que lo he mencionado un poco antes. Cuando la radiación interactúa con la materia, bueno, la excita o la ioniza. Si la ioniza, bueno, va a crear iones, va a crear radicales libres, ¿verdad? Y si la excita, bueno, va a aumentar su estado de energía. Y un estado de baja energía a uno de más alta energía. Y cuando sucede eso, bueno, el núcleo, si se volvió inestable, entonces para estabilizarse va a emitir energía o radiación, ¿verdad? Como radiación gamma o como radiación delta. Entonces, las radiaciones que poseen alta energía, que son las ionizantes, van a cambiar recién el estado de la materia mediante un proceso que se llama ionización, y ahí el nombre de radiaciones ionizantes. Si tienen preguntas, no duden bajar la mano, que esto es importante. Alta energía. Y es ionizante porque al interactuar con la materia, la ioniza. Y bueno, pues hemos estado hablando de radiación. ¿Cómo se mide la radiación? Porque es importante, ¿verdad? Si uno no la puede medir, bueno, no sabemos qué es radiación, pero no tenemos idea de cuándo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se cuantifica? Bueno, bien, hay un aparato que se llama el contador Geiger. El contador Geiger, que es el primero que se inventó, pero que todavía se sigue usando para medir radiación. Entonces la radiación se mide con un contador Geiger, ¿sí? Que él detecta que hay radiación y hace un sonidito ahí raro. Aquí hay, y luego ve la luz, o sea. Obviamente, si donde quiera que usted lo ponga, va a sonar porque hay radiación de fondo, ¿va? Lo que hay que ver es cuánto, ¿no? Uno ve, bueno, no, es la natural, si ve un valor anormal, ok, pues, en algún lado de una fuente aquí. Recuerdo que hace un tiempo en un laboratorio de aquí de Tegucigalpa, pusieron el contador Geiger ahí, y sonó, y todo el mundo salió así como temeroso, hay radiación, ¿verdad? Y entonces fuimos nosotros a ver y no tenemos un aparato para medir. No, que hay una radiación de una fuente que tienen ustedes, pero no es mucho. Entonces, bueno, la radiación se mide con un contador. Y cuando hablemos de radiación, vamos a hablar de dos tipos de unidades, ¿no? Vamos a llamar de lo que se llama la dosis absorbida, ¿verdad? La dosis absorbida, que sería la cantidad de energía que deposita la radiación por cantidad de masa, ¿verdad? Y vamos a hablar de la dosis efectiva, ¿verdad? Dosis absorbida, que es la radiación, ¿verdad? Que es la energía que se deposita. Y la dosis efectiva, que depende de la sensibilidad de los órganos nuestros a la radiación. No todos los órganos son igualmente sensibles. La piel, los ojos, los pulmones, todos son diferentemente sensibles a la radiación. Y entonces, tomando en cuenta la sensibilidad de los órganos, se le llama dosis efectiva. Una dosis absorbida que va de salida a una dosis efectiva. Entonces, la dosis absorbida se mide en una unidad que se llama Gray, y la dosis efectiva en una unidad que se llama Siever. Entonces, cuando uno habla tanto Siever, está hablando de dosis efectiva. Tanto Gray es la dosis absorbida, la dosis que llegó al cuerpo.
Entonces, ¿cuál es la dosis promedio de radiación que recibe la población en un año? Decíamos que son 2.8 milisievert. Esa es dosis efectiva. 2.8 milisievert sería dosis efectiva, ¿verdad? Porque la dosis efectiva sería greater. Y a esto es lo que se le llama dosis anual. Cualquier persona, ¿verdad?, va a recibir esta dosis al año. Una parte viene de fuentes naturales y otra parte de fuentes artificiales. Entonces, cualquier valor por encima de este, entonces quiere decir que uno fue sobreexpuesto, ¿verdad?, por tratamiento médico, por lo que sea. Pero en promedio todos recibimos esto, 2.8 milisievert de dosis promedio al año. Entonces veamos, por ejemplo, algunos datos aquí donde recibimos radiación. Por ejemplo, una placa dental viene recibimos el 4% de la dosis anual, ¿no? Una placa de tórax, el 4%, una mamografía, mucho más, del 36%. En una tomografía de cabeza, mucho más, 180%. Una tomografía de tórax, el 360%, y cateterismo cardíaco, 1800%. O sea que ahí recibimos bastante radiación. Entonces, es para tener una idea, ¿verdad?, de dónde viene la radiación. Sí, no es anual. Sí, porcentaje de la dosis anual. Es decir, que esto es lo que recibe por encima del 2.8, que recibe bastante. Sería el 1800% de 2.8, eso es lo que recibiría. Y si le suma el promedio anual, se ya le da un valor importante, pero en esos casos decimos como justificado, ¿no? Si uno hace un procedimiento de esto es porque recibe un beneficio, si no, no se dice eso. Nadie se vaya por gusto, por moda, ¿no? A menos que los chavos que les gusta verse los huesos. Hay de todo, hay chavos que les gusta verse el hueso ahí. Eso es por gusto, pero eso es prohibido. ¿Por qué? Porque se está contribuyendo a la dosis, ¿no? Está aumentando. Las personas que aplican eso no se ellos también reciben. Pero para ellos hay otros valores, ¿verdad? O sea, ellos ya no reciben 2.8, ellos reciben más. Pero bueno, dice que es importante. Entonces tenemos público, que seríamos nosotros, y tenemos personal ocupacionalmente expuesto, que serían los trabajadores, ¿verdad? Entonces ellos tienen ya otra regulación, ¿verdad? Ellos tienen vigilancia con dosímetros, tienen limitaciones de dosis, se limitan, ¿no? Usted debe recibir no más de 50 al año. En algunos casos hasta 100. Pero después, pues, si superó su dosis, pues cambie de trabajo, le dicen que tiene que estar regulado para que no siga comiendo, porque al final puede tener efectos. Entonces es importante, entonces hay público general y trabajador ocupacionalmente expuesto, ¿verdad? Que este tiene entonces regulaciones especiales, limitaciones especiales, con el objetivo de proteger la salud, porque si no se va a enfermar. Y las personas que trabajan han hecho importante tiempo, sí, corren el riesgo de desarrollar. Sí. Hay unos estándares, ¿verdad? Lo que es que le van midiendo cuánto va acumulando. En algunos lados son 50 milisievert, en otros 25, que depende de cada país. No me recuerdo aquí, pero voy a checar la ley después. Pero sí es seguro que el trabajador expuesto tiene que tener vigilancia y tener control, ¿verdad? Él debe saber cuánto está acumulando de dosis mediante un detector de radiación personal, se le llama, ¿no? Que se le llama dosímetro personal de dosis. ¿Y eso mide el dosis? Eso mide la radiación que él recibe. Recibió algo, ahí le queda. Volvió a recibir otra vez, la va acumulando. Y entonces finalmente un periodo que los leen, que no están acumulados, está cerca del límite. Tienes que tomar prevenciones. Sí. El potasio, sí, que ha desaparecido ya totalmente de la vida. No. ¿El magnesio? No. Es que lo que pasa es que a mí me han mandado varios mensajes
porque las personas padecen mucho de la artritis por falta de magnesio. Y entonces el cloruro de magnesio. No, pero ahí va dieta, es por dieta, de balance en la dieta, sí, mala absorción de la sal. Y entonces los que tienen mala absorción toman, como te dice, cloruro de magnesio para compensar. Pero no, eso hay de todo, ¿no? Hay de todo, dice, aquí hay de todo, ¿eh? Lo que no hay a veces es acceso a todo, o no todos tienen acceso a lo que hay. Y esto no tiene que ver con el tema, pero alguien habla, mire, hay mucha gente que va hambre, pero comida hay un punto bastante, ¿no? Lo que no hay acceso a la comida de todo. Sí. ¿Quién controla, por ejemplo, en los hospitales privados? Te digo porque hace poco aquí en mi familia se tuvo que hacer una radiografía porque es 15 en pie, actuar en sitio. Pero ¿quién controla, digamos, porque yo vi que entró una persona a hacerse la radiografía del pie? No lo vi, o se va hacia adentro, se pone algún saco especial. ¿Y quién no controla la radiación que recibe él, el que hace la radiación? El técnico. ¿Sí? Muy bien, ahí, claro, algunos usan delantal, como decía aquí el compañero, o usan anteojos, o unos usan guantes. Pero la mayoría lo que usa es una puerta. Meten el cuarto a usted y el tipo de palo le ponen una puerta, se aleja de la fuente de radiación. Y eso lo protege, ¿verdad? O sea, el técnico no tiene por qué recibir la radiación, que la recibe el paciente, ¿no? Él se aleja y con un mando, ahí está, acciona el botón del aparato que es dispara. Porque anda como el paciente, bueno, ahí sí, cuando el paciente no puede, por eso lo ponerse, a mí no lo sirve, ahí sí no. Solo es una vez. Sí, solo es una vez. O sea, una vez decimos que no hay problema, porque decimos que es bajísimo. El problema es que reciba varias veces, acumulado. 4%. Exponer a un paciente a esto, ¿verdad? Es beneficioso porque vamos a tener un resultado de que se termina. Para el paciente, sí. Pero imagínense que este paciente es expuesto a un montón de exposiciones de este tipo. ¿Qué cosa es el paciente? Para ese paciente. Claro, recuerden que esto siempre es un balance entre el beneficio y el detrimento. Si uno se hace controles, uno se hace una placa al año, una radiografía al año para ver cómo está. Ahora, si uno está enfermo, bueno, a lo mejor se hace 1, 2, 3, 4, ¿va? Pero en el caso de que esté enfermo, se utiliza que reciba un poco más, ¿no? Porque si no, la alternativa es que a lo mejor, en vez de ir 15 o 20 años más, no tiene mucho tiempo. La quimioterapia es un tratamiento, es correctivo, bueno, ya no es correctivo, eso ya es un tratamiento de cura. Y si se somete a esa terapia, que ya está enfermo. Que el tumor o la célula cancerosa desaparezcan. Entonces ahí no, ahí tienen que someterse, porque la alternativa es la bomba de cobalto que fue usada durante mucho tiempo. Yo me recuerdo que creo que ya no está usando, y que fue ahora sustituida, creo que por la quimioterapia. No, es que la quimioterapia es un tratamiento y la radioterapia es otro. ¿Cuándo es diferente? Se usa. Sí, la vieja se saca y trae una nueva. Ese es el procedimiento. Saca la vieja porque ya no sirve. Bueno, entre comillas, porque siempre sirve, ¿verdad? Pero para los fines esto no sirve, ponen la nueva. O por otro equipo, un acelerador lineal. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, entonces decíamos que las dosis se cuentan con contador Geiger, ¿verdad? Hablamos un poco sobre esto, ¿verdad? Y que los trabajadores se les hace vigilancia radiológica con un dosímetro personal
que debe leerse, ¿verdad?, cada cierto tiempo para ver cuánta auto está acumulando y ir viendo que el trabajador no supere los límites establecidos. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es un contador. Bueno, esto es un poco no tan sofisticado, hay uno ahora que son más sofisticados, los personales anda la plaquita ahí, recibe la radiación y después lo va a leer a un laboratorio. Pero bueno, esto es para el concepto, ¿verdad?, de contador de radiación. Y vamos a ver cuál es la relación entonces entre la radiación y la salud. Y bueno, como son radiaciones ionizantes, decíamos, de alta energía, cuando interaccionan con el material celular, lo modifican. Y la radiación es mucha, bueno, genera efectos que se ven en el momento, si es poco, son efectos a largo plazo, básicamente efectos en el ADN, efectos en el ADN que puede dar entonces después, o puede tener consecuencias después como cáncer, o la progenie, o los hijos, salen con problemas. O sea, es importante, ¿verdad? Por eso es que dicen, las mujeres embarazadas no deben ponerse la radiación, porque entonces afecta. Y si estuvo expuesta, decirle al médico, mire, estuvo expuesta, para que entonces el médico tome las prevenciones, ¿no? Y no hay problema. O sea, yo he oído tantas versiones del celular que cuando uno lo coloca aquí en el oído, hay que no esperar que vibre en el oído porque está recibiendo células de energía. Sí, es que hay que ponerse el celular 5 centímetros y no ponérselo directamente al cuerpo, porque uno tiene mucha energía también. Sí. Es cierto. Es un poco ¿cómo se llaman? De cuento. Porque dije, no, la piel es fuerte, la piel aguanta. La piel es una barrera, ¿no? Es una barrera fuerte. Hay una muchacha que había puesto el celular se le aplicó. Bueno, pero ahí porque la batería recalentó y entonces... Sí, ahí es la batería. Entonces, no, pero al cargar el celular, como las personas que lo dejan ahí en cada cama. Ahí se quita donde lo dejan, ahí lo dejan aplicado a la cama. Pues no pasa nada, pero eso más que por seguridad, que se sobrecargue y explote. ¿Por cuál? No, claro, eso sí. Pero encima, no por el gas, sino porque explote, ahí se quema, ¿no? Porque explote y ya no, eso. Pero está bien asegurado, no hay problema, ¿no? Porque la barrera es el metal, ¿no? O sea, ya no se escapa. Bueno, las células están constituidas en un 80% por agua, ¿verdad? Y por eso, bueno, la célula es susceptible de tener efectos por la radiación, ¿no? Entonces la radiación interactúa con las células y las modifican. Y bueno, decíamos que una de las más importantes es el ADN. Entonces se debe proteger el ADN, ¿no? ¿Por qué? Porque el ADN puede ser afectado por la radiación, ¿no? Puede sufrir cortes del ADN, puede sufrir trastornos en la copia. Entonces, cuando el ADN no copia bien es cuando entonces hay crecimiento anormal de la célula y se genera el tumor, ¿verdad? O si no pasa eso, pero el ADN sufrió daños, entonces los hijos manifiestan el problema del cuerpo, ¿verdad? Los hijos que nacen de esa persona que tuvo puesto, no me está diciendo, vale la relación, ¿no? Esto es importante, entonces, por eso es que, bueno, hay limitaciones con respecto a las mujeres embarazadas, ¿no? Que no deben exponerse a la radiación. ¿Por qué? Para evitar los efectos genéticos que se transmiten a las futuras generaciones. Dicen, una dosis de 3 silver, recuerdan que hablábamos de la dosis de 3 silver, una dosis de 3 silver puede provocar la muerte. Es lo que se llama una radiación aguda. Una dosis de 3 silver puede provocar la muerte
a corto plazo, digamos, al 50% de la gente expuesta, ¿no? Es lo que se llama la dosis letal, decimos, LD50, dosis letal, 50%, no se recibe. 50% se muere ahí, le pega diarrea a la gente, la piel se le quema, etcétera. En serio, hay que evitar estar expuesto a altas dosis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos producidos por la radiación? Va a depender de varios factores, ¿no? Uno sería la dosis recibida, otro, si la dosis se recibe en etapas o en una sola vez, dice, esto causa diferencia, ¿va? No es lo mismo recibir de una sola vez una dosis alta que recibirla por etapa, ¿va? ¿Qué es lo que hace un tratamiento? Dice, va a ir paciente varias veces para que lo irradien, ¿no? Porque si la ponen de una sola vez, lo matan, ¿no? Una vez hace algo, el cuerpo aguanta, otra vez. Y eso hace que entonces, a largo plazo, bueno, hace que el tratamiento después sea efectivo, ¿no? Es si se la metieran de un solo, ¿no? Entonces el efecto vale, el efecto depende de la dosis recibida, de la forma como se recibe la dosis, ¿no? Y si la dosis fue aplicada interna o externamente. Si es externa o si es interna. Entonces, las dosis externas, ¿cómo se aplican? Bueno, hablaba ella de cobalto, una fuente de cobalto, rayos X. E interna, bueno, tragándose un material radiactivo, ¿no? O que se le inyecte. Y bueno, también los efectos dependerán de la etapa del crecimiento en que fue recibida, ¿verdad?, la dosis, ¿no? Son diferentes en la etapa embrionaria, la etapa fetal con la infancia y la adultez, ¿no? Bueno, además tiene que ver la sensibilidad de la persona debido a factores genéticos. Hay una gente que es más sensible que otra, dependiendo de su perfil genético, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos bastante alto grado, ¿verdad?, de radiación del sol, o sea, por el ecosistema que está completamente dañado. Sí, bueno, hay más, pero es muy visible, ¿verdad? No es ionizante. Es muy visible que genera calor y incomodidad. No, si fuera ionizante, se le darían los efectos inmediatos, aumentaría la tasa de cáncer, la tasa de muerte por cáncer. Sí, pero es valores de 13%, son valores que son más o menos típicos, ¿verdad? No cuando hay... Yo tengo un caso familiar. Mi hermano estuvo en un proyecto, el proyecto de máster de la zona norte, coordinando ese proyecto, expuesto al sol durante 3 meses, ¿verdad? Terminó con un vitiligo. O sea, él es totalmente diferente a mí, es trigueño, ¿verdad? Y tiene partes blancas completamente, a consecuencia de la radiación. No, claro, la sobreexposición al sol tiene problemas. Tiene problemas. Pueden dar cáncer de piel o quemada por muchos rayos ultravioleta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no es como que estuviera expuesto a radiación ionizante. Y ahí sí, son un poco más complicado. La radiación ionizante es acumulable con el tiempo. Se acaba con una regula. Eso nunca siempre quedó en la persona. Ahí quedó. Sí. ¿Y cuánto más o menos tiempo Mire, si es una dosis alta, como hablábamos al inicio, eso es poco tiempo, ¿no? No, si es dosis controlada, ¿verdad? Y son dosis bajas, en realidad lo que hay son probabilidades, ¿no? Uno no puede decir, le va a pasar esto o no. Lo que hay es una probabilidad que en el futuro desarrolla, ¿no? ¿Puede desarrollarlo o no puede desarrollarlo? O sea que no hay ese valor. Fíjense, vamos a distinguir dos efectos de las radiaciones: efectos determinísticos y efectos estocásticos. Efectos determinísticos, vamos a decir que se producirán siempre que la dosis recibida por el órgano en cuestión supere
cierto valor mínimo. Y ese efecto se manifiesta rápidamente luego de la exposición. Y luego tenemos los estocásticos, que son probabilísticos, al azar, decimos, ¿verdad? Es decir, que la probabilidad de que aparezcan, ¿verdad?, depende de la dosis recibida y no requiere una dosis mínima. Uno no puede decir, si recibo esto, va a pasar. No. Puede pasar o no puede pasar. Pero bueno, como puede pasar, hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces, dos efectos, ¿cuáles son? Determinísticos y estocásticos. Determinísticos se observa inmediatamente después de la producción. El estocástico es a largo plazo, es una probabilidad. Aumenta su probabilidad. Digamos, lo que hace es que aumentan la probabilidad. La de ellos es mayor que el que no viaja. Pero igual puede que no le pase nada, y le pase al que está abajo, ¿verdad? Porque es a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, una dosis de 2 Siever puede provocar a corto plazo hemorragia, deshidratación, cansancio intenso, náuseas y diarrea, seguido de la pérdida de cabello, síntomas que se denominan envenenamiento por radiación. Las cataratas, por ejemplo, el enrojecimiento de la piel, la esterilidad, por ejemplo, de efecto determinístico. El cáncer, por ejemplo, es un ejemplo de un efecto estocástico, es un efecto estocástico. Quiere decir eso, que si yo me irradio ahora en dosis baja, en la que ni me doy cuenta, puede ser que dentro de 15 o 20 años desarrolle cáncer. No puede que no, porque es un efecto probabilístico, no es seguro. Determinístico sí es seguro, ocurre, uno lo ve. Y bueno, como decíamos, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Aproximadamente el 13% de los decesos se deben a cáncer, ¿no? Y bueno, las radiaciones ionizantes, si bien es cierto, contribuyen a curar el cáncer, también al mismo tiempo pueden provocarlo o aumentar la probabilidad. Una relación ahí interesante. Es beneficiosa y al mismo tiempo puede ser perjudicial si no se maneja bien. Bueno, por ejemplo, ahí viene un cáncer por piel, nadie jodido. La mano ahí. Bueno, pongo esto, ves que el cáncer es un poco. La idea no es asustarlo, sino entender un poco el tema del uso de la radiación ionizante. Y bueno, miren cuál es la probabilidad de contraer cáncer, por ejemplo, por rayos X de tórax o placa dental, 1 en 60.000. Por rayos X de abdomen o columna o mamografía, 1 en 6.000. Y va aumentando la probabilidad, ¿verdad? A la más alta, que sería el cateterismo cardíaco, que es 1 en 20. Dice, si recibimos radiación por cateterismo, bueno, nuestra probabilidad de cáncer en el futuro es mayor que si no hacemos una placa de tórax. No, es probabilidad, pero lo probable puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿verdad? Pero es bastante alto. Pero lo que pasa es que si uno está enfermo en el momento, uno quiere curarse. Dice, vamos a ver si la probabilidad va a favor mío después. Y bueno, las embarazadas que deben siempre tener especial atención, ¿verdad?, con respecto a la radiación, para evitar daños al... Ahora con el microwave, por ejemplo, que dicen que uno se pone enfrente, está produciendo radiación en la parte contraria, no, sí, hay que quitarse. Hay que alejarse del microwave. Y entonces, ajá, lo que
No, hay que alejarse. Tiene que trabajar, no es que dejó de trabajar, ya no pasó nada. Solo que no caliente la comida. Pero bien. No, eso solo calienta, son niños también la calienta, no es que calienta. No pasa nada, no deja efecto porque esa no es radiación ionizante, entonces solo calentó. Sí, no ionizó la materia ni dejó ahí la radiación que pueda desprenderse después y que le llega a uno. Ok, entonces decíamos, mire, los trabajadores, las trabajadoras expuestas, las trabajadoras expuestas y que estén embarazadas, dice, no deben recibir más de 12 milisievert, ¿verdad? Desde el momento que están conscientes del embarazo hasta el final, al limitado, no más de 2 milisievert. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es el uso de la radiación en medicina? Decíamos que se usan en radiografía convencional, fluoroscopía, tomografía computarizada, ¿verdad? En las siguientes centellogramas, aquí va, mamografía, centellogramas y tomografía por emisión de positrones. Para el tratamiento del cáncer se usan en radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear. Y los exámenes que están haciendo por escáner, lo tienen una analítica de cáncer, y luego van a computadora, le van tirando todo. Hay un médico se recibe radiación, ¿no? Son técnicas de diagnóstico, se recibe siempre, y todas las se reciben. Porque la radiación penetra el mecanismo y está caminando. Si no penetrase no podríamos ver qué pasa adentro. Ahí ese es un beneficio, sí. Son dos impactos. No, es sonido nada más. Y no es radiación. Bueno, entonces, ¿dónde se usa la radiación? Rayos X, fluoroscopía, tomografía, mamografía, centellogramas, tomografía por emisión de positrones, y se usa en tratamientos que serían radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear, ¿no? Bueno, hay otros usos también, hay para análisis de sangre, contenido de hormonas, vitaminas, drogas, etc. En realidad esto está metido por todos lados. Hasta los detectores de humo tienen fuentes radiactivas. Por eso detectan el humo, ¿no? Y activan los sistemas de apagado de incendio. Bueno, la radiografía convencional, que es lo que comúnmente conocemos como rayos X, bueno, se emplea para observar fracturas, ¿no es cierto? Anomalías pulmonares, estructura dental, etc. La fluoroscopía, que se usa para el funcionamiento de los órganos, vasos sanguíneos, en procedimientos médicos como cateterismo y en algunas cirugías. Y bueno, en una fluoroscopía se recibe una dosis del órgano de la dosis anual, o sea, de 2.8. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de equipo, ¿verdad? Radiografía convencional, ¿no es cierto? Fluoroscopio, mamógrafo acá y tomógrafo. O sea, más de esto hemos visto en alguna línea cuando vamos, ¿no? Más de uno de estos, ¿no? Bueno, el tomógrafo aquí no es muy común, pero creo que hay, me aseguro, hay unos en zombie, creo que no. Y ahí no, ¿no? Y bueno, cada uno de estos equipos tiene una aplicación específica, ¿verdad? Mamografía para al pecho, para las mamas, ¿verdad? Los escáneres, bueno, cerebro o cuerpo entero, depende, ¿verdad? Los fluoroscopios dijimos que para cateterismo. Bueno, resonancia también, resonancia magnética nuclear, ¿no? Sí. Hay uno también en el seguro. En el seguro hay uno, así. ¿Vale? Ah, también, sí. Y bueno, de estos equipos creo que hemos estado expuestos alguna vez en nuestra vida, o vamos a estar expuestos.
hay que evitar los otros, ¿verdad? Los últimos, los de tratamiento, los de radioterapia y... no, siguen los mismos. Siguen los mismos. Esto es un poco de información que les digo ahí para que la vean después. Y bueno, un poco de imágenes como que se usan. La tomografía por lesión de positrones. Creo que esto hay una mujer cayendo, me parece que he visto. Y tratamiento. El tratamiento entonces tenemos medicina nuclear y tenemos tratamiento con fuente externa, ¿no? En la medicina nuclear el radiofármaco se le da al paciente, ¿verdad? Para que desde adentro irradie el órgano objetivo. Y se le da un importante para ver, para poder analizarlo. Y la externa, bueno, que sería radiación dirigida por una fuente como la fuente de cobalto, ¿verdad? Tira un gas de rayo concentrado, un rayo concentrado, digamos, hasta donde queremos que irradie, ¿verdad? Y le ponemos protección en el resto del paciente, ¿verdad? O la braquiterapia, que es, se le inyecta la fuente radioactiva, una semilla radioactiva, para que quede emitiendo cierto tiempo y ataque el órgano dañado, y después cuando el cuerpo la metaboliza y la desecha. Por ejemplo, en el cáncer de próstata se inyecta se le inyecta esta la semilla reactiva, ¿verdad? Bueno, algunos han visto la fuente de cobalto del seguro. Hay un paciente ahí y el rayo va coordinado, decimos, para que solo ataque el órgano objetivo, ¿verdad? Y no ataque el demás. Obviamente el paciente sufre por efecto, ¿verdad? Pero se le dan varias dosis, no se le da una sola, porque no todas se le dan varias, porque no es lo mismo recibir de una sola vez que recibir espaciado, ¿verdad? Aceleradores lineales, los en San Pedro, que uno lo ha tratado. Hay un centro de cálculo que tiene un acelerador lineal, no sé si el seguro tiene ahora, ¿no? En vez de cobalto, se puede traer un acelerador, que es igualmente potente. Con la ventaja que solo se genera en el momento que esté usando, ¿no? El cobalto está generando siempre, es lo que hace que lo blinda para que no salga, lo blinda con plomo. Y bueno, otros usos. ¿Cuáles son los otros usos de las radiaciones en la industria? Bueno, industria metalúrgica, medidores de nivel, control de equipaje en aeropuertos, industria de resinas, medidores de humedad, por ejemplo, en carreteras, usa una fuente para medir la humedad ahí. En hidrología, detectores de humo, lo que hablaba, industria textil, industria de alimentos. Miren, esto está por todos lados. Digamos, en la industria de alimentos no es que se le eche al alimento, sino que se usan los controladores, por ejemplo. Las tandas que van a alta velocidad tienen una fuente reactiva que detecta, digamos, el producto que va mal y lo saca. O sea, no crean que es que se le está irradiando el alimento. Bueno, aunque hay, déjenme decirlo, hay ciertas aplicaciones de conservación de alimentos que se hacen con radiación. El alimento se irradia y mata por la porquería. Entonces sale esterilizado ahí, ¿verdad? Entonces se le da una dosis alta de radiación por poco tiempo. Y bueno, en vez de estar calentándolo, ahí hace el control. ¿No? También se usa radiación en esterilización de semillas, para matar todas las bacterias. Se irradian y con la piel, para el control de la mosca de la fruta. Se esterilizan las moscas para que ya no se reproduzcan, ¿no? O sea, es impensado las múltiples aplicaciones de esta tecnología, ¿no? Bueno, hay otros usos como la adaptación fósil que hablábamos al inicio, el carbono 14, investigación agrícola, medio ambiente, investigación biológica. Y bueno,
Una de las aplicaciones que hablábamos es la producción de energía nuclear. Bueno, producción de energía eléctrica mejor, ¿verdad? Porque al final lo que uno ve es la energía eléctrica. Internamente se genera una desintegración reactiva que genera mucho calor y el calor es aprovechado para generar energía eléctrica. Entonces, aquí tenemos un cuadro que nos dice cómo algunos países generan mucha energía eléctrica a partir de fuentes nucleares. Fíjense, por ejemplo, cantidad de reactores nucleares. Este es un dato del 2009, pero no crean que se hace mucho de un año para otro. Estados Unidos tenía 104 reactores nucleares que generaba el 29% de la generación eléctrica del país. Eso es bastante, ¿verdad? 29%. Francia, que es de los que más generan, bueno, para ellos, ¿no? Porque en general tiene 58 reactores nucleares que le suben el 75% de su energía eléctrica. O sea que, si usted va a Francia y mira energía eléctrica por todos lados, el 25% de energía viene de fuentes nucleares. El otro 25% viene de carbón, de fuentes fósiles, fuentes renovables. Pero la mayor parte de ellos es nuclear. Japón también produce una buena cantidad, el 29% de su matriz. India sí, el 2%. Argentina produce el 7%. Argentina produce, tiene 2 reactores nucleares y están haciendo otros ahí. En Argentina hay así discusiones económicas. La gente, no, ¿para qué? Tenemos petróleo, tenemos agua y gas. Pero fíjense, los países hacen esto porque si no hacen esto se quedan atrás en tecnología. Hay que hacerlo. Entonces, los argentinos producen energía eléctrica, producen fuentes de cobalto, producen radiofármacos, producen de todo, producen combustibles nucleares. Argentina compite con los grandes, ¿no? Compite con Estados Unidos, Francia, Reino Unido, compite con fuertes en esta industria. Las han desarrollado, ¿no? Tienen ciclotrón para generar radiofármacos, tienen centrales nucleares, tienen de todo, la verdad. Hacen equipo médico también, camillas de fibra de carbono, hacen esas compramos ahí, también nos hacen la gente, ¿no? Uno casi no sabe mucho, pero es tipo han desarrollado esto bastante bien. Y Brasil también. Venezuela tiene pero un reactor de investigación nada más. Y no hay que ver. No tiene mucho. Y por ejemplo, a veces pienso yo de que por hacer un gran evento entre más gente con cáncer, más efectivo. Bueno. Es un negocio, la verdad es un negocio. Es un negocio para los que hacen equipo, para los médicos, para los centros hospitalarios. Pero bastante la justicia de la humanidad. Sí, bueno, tal vez no sea así, porque igual la gente le va a pegar cáncer, aunque no hay en el equipo y nadie lo haga. Antes se moría gente de cáncer, porque no sabía de qué era. Puede que sí, ahora quién sabe, entonces... Pero será provocado por el mismo hombre. Miren, como hablábamos al inicio, estamos expuestos a fuentes naturales y también a fuentes artificiales, también la dieta, pero igual, para la misma reacción que uno recibe con químicos genéticos, en algún momento en el futuro se convierte en la causa de un problema. El caso es que, bueno, uno se pregunta, ¿qué hago ahora? Bueno, me quito la dolencia ahora y bueno, esperemos qué pasa dentro de 20 años. A lo mejor no me pega. Entonces, son decisiones complicadas, la verdad. No es tan fácil. Solo cuando, bueno, en realidad solo el que la sufre es el que no puede dar una respuesta exacta. O sea, lo que se hace desde el punto de vista de la tecnología es minimizar los efectos, proteger al público, al personal de puesto y ayudar al paciente. Bueno, aquí le mostré una central nuclear argentina, como con esto. Estos son otros niveles, ¿verdad? Eso que sale es vapor. Eso es vapor, ¿eh? Sí, eso ya es vapor que coge la turbina y escapa. Son una torre de enfriamiento.
que fríe el agua. Y el reactor que está metido en una coraza, pues el reactor genera mucho calor, se enfría con el agua, pues el agua está caliente, se vaporiza, pues generemos energía eléctrica. Y ese es el objetivo. Entonces el vapor es, bueno, el calor, digamos que es gratis, entre comillas, porque hay que invertir primero. Pero una vez que se concluye, esto tiene una operación, otra operación baja, y energía por mucho tiempo. Bueno, entonces hemos estado hablando de todo esto, vamos a ir cerrando la charla, hablando con la radioprotección, ¿verdad? Hemos visto que las radiaciones ionizantes pueden ser benéficas, pero que si no se controlan pueden generar problemas, ¿no? Y para eso entonces es necesario tomar precauciones a la hora de exponerse a la radiación ionizante. Existe lo que se llama la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es el ISRP, que publica recomendaciones de protección frente a la radiación ionizante. Esta comisión establece 3 principios básicos. Si la práctica está justificada, ¿verdad? Si la práctica está justificada, si hay exposición a la radiación y cuáles son los niveles. Entonces aquí mostramos algunos límites de dosis, digamos, para órganos individuales. Por ejemplo, una dosis de cuerpo entero, el límite debería ser para personal expuesto 0.02 Sievert y para público 0.001. Cristalino del ojo para personal expuesto, que trabaja arriba, 0.15, y para el público 0.02. Entonces para el público es menor. Superficie de la piel aguanta bastante, entonces 0.5, o sea, 500, no hay problema, la piel lo aguanta, ¿no? Y para el público, 20. La gente que no recibe tratamiento no tiene por qué ponerse. Y las extremidades también, las extremidades aguantan. El trabajador puede aguantar a una dosis al año de 0.5 o 500. Y el público, bueno, 50, es menos, ¿no? El público no tiene por qué cambiar, no recibe beneficio. Y bueno, aquí hay algunas medidas de protección básicas para trabajadores públicos y estudiantes. Ahí las pueden ver, ¿no? Y bueno, algunas medidas así, decíamos, para que los otros órganos no son objeto de estudio sobre la radiación. La simbología, ¿verdad? Que indica los símbolos de radiación, con los diferentes colores, zona vigilada, zona controlada, zona limitada, zona prohibida. Y eso va a depender del nivel de radiación que hay en la zona. Cada símbolo tiene una significación especial, ¿no? Ya, bueno, aquí termina esta charla. Espero que hayamos tomado algunos conceptos importantes, ¿verdad? Y desechado algunos mitos, porque en este tema hay muchos mitos, hay muchos temores injustificados. Y bueno, este es un tema como otro, solo que debería tener más cuidado. Les agradezco su participación. Si hay alguna pregunta, por su valiosa presentación, ¿verdad? Creo que ha sido muy útil para todos. Gracias, Gracias, ingeniero. Muchas gracias, vamos a la hora. Por colaborar con esta